El fútbol tiene memoria, pero también tiene jerarquías, y cuando el Real Madrid vuelve al liderato parece menos una sorpresa y más una corrección del sistema. No es una frase grandilocuente, es una constatación que duele a unos y tranquiliza a otros. Porque cuando el equipo blanco se coloca primero en la tabla, el ruido se transforma en silencio incómodo y las bromas de sobremesa empiezan a perder fuerza. Y en medio de ese cambio de viento aparece Álvaro Arbeloa, exjugador, hombre de la casa, voz que nunca ha sido tibia, soltando una frase que no necesita adornos. Todo vuelve a la realidad. Y con esas 6 palabras, el debate queda servido. No es casualidad que esa declaración llegue justo cuando Madrid recupera el primer puesto. Durante semanas, algunos habían construido el relato de una caída inminente, de un equipo agotado, de un vestuario que vivía de rentas. La narrativa era seductora. El gigante estaba tambaleándose. Pero el fútbol de élite no se rige por impulsos emocionales, sino por estructuras, por calidad acumulada y por una cultura competitiva que no se improvisa. Y ahí es donde el Real Madrid tiene ventaja histórica. Para entender lo que significa que vuelva a ser líder hay que mirar más allá de una clasificación puntual. Hay que observar cómo compite este club cuando las cosas se aprietan, cómo gestiona los momentos grises y cómo transforma las dudas en combustible. En eso ha sido especialista durante décadas. Desde la era de Alfredo Di Stéfano hasta los tiempos de Cristiano Ronaldo, pasando por generaciones intermedias que supieron mantener la exigencia como norma, el mensaje siempre ha sido el mismo. Aquí no se compite para participar, se compite para dominar. La temporada no empezó sencilla. Lesiones importantes, calendario exigente, rivales que olieron sangre y apretaron desde el primer minuto. Hubo partidos donde el juego fue irregular, donde la defensa concedía más de lo habitual y donde la eficacia ofensiva parecía depender de chispazos individuales. En ese contexto, algunos rivales se encaramaron a lo más alto y la narrativa cambió rápidamente. El fútbol es impaciente. Lo que hoy es hegemonía mañana puede convertirse en crisis mediática. Y los titulares no suelen esperar a que el polvo se asiente. Sin embargo, el Madrid empezó a hacer lo que mejor sabe hacer: sumar. A veces con brillo, a veces con oficio, otras con esa mezcla extraña de sufrimiento y contundencia que desespera al adversario. El líder no siempre es el que juega más bonito, sino el que entiende mejor los tiempos del campeonato. Y el equipo blanco ha demostrado, una vez más, que sabe administrar la presión como pocos. Carlo Ancelotti, con su aparente calma italiana, volvió a ajustar piezas sin necesidad de discursos épicos. No hubo revoluciones dramáticas, sino decisiones quirúrgicas. Rotaciones inteligentes, confianza en jóvenes con hambre y gestión emocional de veteranos que ya han vivido 1000 batallas. En un vestuario donde conviven generaciones distintas, mantener el equilibrio es casi un arte. Y cuando ese equilibrio se logra, el resultado suele verse reflejado en la tabla. La vuelta al liderato no es solo una cuestión matemática. Es psicológica. Cambia la conversación en la prensa, altera el enfoque de los rivales y refuerza la convicción interna. Cuando un equipo acostumbrado a ganar se ve arriba, recuerda quién es. Y cuando recuerda quién es, juega con una seguridad distinta. Esa seguridad no es arrogancia, aunque desde fuera a veces se perciba así. Es la consecuencia de años compitiendo al máximo nivel. En ese contexto aparece la frase de Arbeloa: todo vuelve a la realidad. Puede sonar provocadora, incluso desafiante, pero encierra algo más profundo. La realidad, en este caso, es la estructura histórica del fútbol español y europeo. Es el peso de un club que ha ganado 14 Copas de Europa y que entiende la competición como una obligación constante. Arbeloa no habla desde la nostalgia, habla desde la experiencia de haber vivido esa exigencia diaria. El exdefensa siempre ha tenido un perfil claro. Nunca buscó caer bien a todos. Fue un jugador de carácter, de los que entendían el escudo como algo más que un logotipo en la camiseta. Su frase no es un ataque directo a nadie, aunque algunos la interpreten así. Es una declaración de principios. Durante semanas, la conversación giró en torno a la supuesta pérdida de dominio de Madrid. Ahora, con el equipo líder, el relato se ajusta. Y ese ajuste, para quienes conocen la historia, es simplemente volver al punto de partida. Si ya estás notando que la narrativa cambia y que esto tiene más capas de las que parece, suscríbete, porque lo que estamos analizando aquí no se queda en el resultado de un partido, sino en cómo se construyen y se derriban relatos en tiempo real. El fútbol moderno no solo se juega en el césped, también se juega en la conversación pública. El liderato del Madrid llega en un momento clave de la temporada. No es lo mismo perseguir que ser perseguido. Cuando estás arriba,
Obligas a los demás a asumir riesgos. Cada tropiezo del rival se amplifica. Cada jornada se convierte en una pequeña final para quienes quieren recortar distancia. Y el Madrid, históricamente, se mueve con comodidad en ese escenario. Pero sería simplista reducir todo a una cuestión de historia y escudo. Este equipo tiene nombres propios que explican el presente. Jude Bellingham se ha convertido en un factor diferencial, aportando goles y personalidad con una naturalidad impropia de su edad. Vinicius Jr., cuando está en plenitud física, rompe partidos con una facilidad que obliga a los entrenadores rivales a diseñar planes específicos solo para frenarlo. Y en el centro del campo, la transición generacional ha sido gestionada con una inteligencia poco habitual en el fútbol de élite. El relevo de figuras como Luka Modric y Toni Kroos no se ha planteado como una ruptura, sino como una convivencia. Jóvenes como Camavinga o Tchouaméni han ido asumiendo responsabilidades sin que el equipo pierda identidad. Eso no ocurre por casualidad. Es fruto de una planificación que combina talento, paciencia y una exigencia constante. Cuando Arbeloa habla de realidad, también habla de eso, de una estructura que no depende exclusivamente de un jugador o de un momento concreto. El Madrid ha sabido reinventarse tras la salida de Cristiano Ronaldo, ha resistido cambios de entrenador y ha atravesado etapas de transición sin perder competitividad. Esa resiliencia es parte de su ADN, y cuando el equipo vuelve a liderar la liga, esa identidad se reafirma. Por supuesto, no todo es perfecto. Hay aspectos mejorables. La defensa ha tenido fases de desconexión. La gestión de algunos partidos cerrados ha sido más complicada de lo esperado y la dependencia de ciertos futbolistas en momentos clave es evidente. Pero incluso en esas imperfecciones hay un patrón. El equipo rara vez se descompone del todo. Puede sufrir, puede conceder, pero mantiene una línea competitiva que le permite seguir sumando. El contexto del campeonato también influye. Los rivales directos han mostrado irregularidades. Equipos que arrancaron con fuerza han dejado puntos inesperados en el camino. Y en una liga larga, la regularidad termina imponiéndose sobre el entusiasmo inicial. El Madrid, con su mezcla de talento y experiencia, ha sabido aprovechar esas oportunidades. Dale al botón de suscribirte. Porque si algo demuestra esta historia es que en el fútbol las tendencias cambian rápido, pero las estructuras sólidas suelen imponerse. Y entender por qué ocurre eso te permite mirar más allá del resultado del domingo. La frase de Arbeloa también funciona como recordatorio de algo incómodo para muchos. El Madrid no necesita hacer ruido para imponer respeto. Puede atravesar semanas de críticas, puede ser cuestionado por su estilo o por decisiones arbitrales polémicas, pero cuando la clasificación lo coloca primero, el debate se reduce a un dato frío e incontestable. Y los datos, por mucho que se intenten matizar, pesan. Hay quien interpreta esa seguridad como soberbia. Es una lectura válida desde la rivalidad, pero desde dentro se vive como coherencia. El club ha construido una cultura donde ganar no es excepcional, es lo esperado. Esa expectativa genera presión, pero también genera hábitos. Y los hábitos, cuando están bien entrenados, aparecen en los momentos decisivos. La vuelta al liderato no garantiza el título. Queda camino, partidos complicados, visitas a estadios donde cada punto cuesta sudor. Pero psicológicamente marca un punto de inflexión. El perseguidor pasa a ser perseguido. Y en esa inversión de roles, el Madrid se siente cómodo. Arbeloa, con su frase, no solo celebra una posición en la tabla, marca territorio narrativo. Recuerda que las dinámicas pasajeras no siempre cambian las jerarquías profundas. En un deporte donde la emoción inmediata suele eclipsar la perspectiva histórica, esa afirmación actúa como ancla. Y quizá ahí esté la clave de todo. La realidad a la que se refieren no es una burla, es una estructura. Es el peso acumulado de décadas compitiendo al máximo nivel. Es la costumbre de pelear hasta el último minuto. Es la capacidad de transformar una semana de dudas en una racha de victorias. El fútbol seguirá generando debates, polémicas, interpretaciones apasionadas. Los rivales no van a rendirse, ni mucho menos. Pero mientras el Madrid siga entendiendo la competición como la entiende, mientras mantenga esa mezcla de talento y carácter, la frase de Arbeloa seguirá teniendo eco. Porque en este deporte, al final, las palabras se sostienen o se caen según lo que diga el marcador. Y hoy, con el equipo blanco en lo más alto, su sentencia suena menos a provocación y más a diagnóstico. Todo vuelve a la realidad. Y la realidad, nos guste o no, suele tener memoria larga. Porque en este deporte, al final, las palabras se sostienen o se caen según lo que diga el marcador. Y hoy,
Con el equipo blanco en lo más alto, su sentencia suena menos a provocación y más a diagnóstico. Todo vuelve a la realidad. Y la realidad, nos guste o no, suele tener memoria larga. Esa memoria no es un archivo estático guardado en una vitrina, es un mecanismo activo que condiciona comportamientos, decisiones y estados de ánimo. Cuando un vestuario como el del Real Madrid se ve líder, no experimenta euforia descontrolada, experimenta reconocimiento. Reconocimiento de un terreno familiar. Es como si el equipo, al mirar la tabla, se mirara al espejo y dijera, aquí es donde solemos estar. Esa naturalidad, que para el rival puede resultar exasperante, es precisamente el resultado de años de competición al máximo nivel. La memoria larga de la que hablamos también pesa sobre los rivales. No es lo mismo enfrentarse a un líder inesperado que a uno que ha dominado durante décadas. El inconsciente colectivo juega su partido. Los equipos que visitan el Santiago Bernabéu cuando en Madrid es primero no solo se enfrentan a 11 jugadores, se enfrentan a una narrativa histórica que les recuerda que cualquier error puede ser castigado con una eficacia quirúrgica. Y aunque los profesionales no lo admitan en público, esa carga psicológica existe. Arbeloa, con su frase, activa precisamente esa dimensión simbólica. No está hablando únicamente de puntos, está hablando de jerarquías. De ese orden tácito que muchos intentan cuestionar cada temporada y que, sin embargo, reaparece con una persistencia casi obstinada. Cuando dice que todo vuelve a la realidad, está señalando que el fútbol español, por más que evolucione, sigue teniendo polos de poder muy definidos, y que el Real Madrid, cuando encuentra regularidad, tiende a ocupar la cima. Pero profundicemos más en esa idea de realidad. La realidad competitiva no se construye solo con talento. Se construye con una mentalidad específica ante la adversidad. Durante las semanas en las que el equipo no lideraba, hubo ruido externo. Críticas por el sistema, cuestionamientos sobre la planificación, debates sobre la dependencia de determinados jugadores. Sin embargo, internamente, el mensaje fue de continuidad. No hubo declaraciones altisonantes, no hubo promesas grandilocuentes. Hubo trabajo. Esa diferencia entre el ruido exterior y la calma interior es clave. Los clubes que se dejan arrastrar por la narrativa externa suelen tomar decisiones impulsivas. Cambios precipitados, ajustes tácticos desesperados, rotaciones sin coherencia. El Madrid, en cambio, optó por la estabilidad. Ancelotti sostuvo su estructura, confió en la progresión de sus jóvenes y administró los minutos de los veteranos con una precisión casi contable. No buscó reinventar el equipo cada domingo, buscó afinarlo. Y cuando los resultados empezaron a encadenarse, la percepción cambió. El fútbol es cruelmente resultadista. Una victoria ajustada que antes se interpretaba como síntoma de debilidad pasó a verse como muestra de carácter. El mismo partido, con el mismo desarrollo, pero con otro contexto emocional. Ahí es donde la frase de Arbeloa adquiere más sentido. La realidad no es solo el liderato, es el cambio de relato que lo acompaña. Conviene también analizar el componente simbólico de que sea Arbeloa quien lo diga. No es un comentarista neutral. Es un hombre formado en la cultura madridista, alguien que vivió vestuarios donde la exigencia era diaria y donde el segundo puesto se consideraba insuficiente. Su visión no es la del espectador externo, es la del que ha sentido en primera persona lo que implica defender ese escudo. Por eso su afirmación tiene un matiz de convicción interna más que de provocación externa. La realidad de la que habla también se manifiesta en pequeños detalles sobre el césped, en la manera en que el equipo gestiona los últimos minutos cuando el marcador es favorable, en cómo se repliega con orden en lugar de descomponerse, en la confianza con la que saca el balón desde atrás incluso bajo presión alta. Esos gestos, aparentemente rutinarios, revelan una estructura mental sólida. No hay precipitación, hay cálculo. Incluso en los momentos donde el rival aprieta, el Madrid rara vez transmite pánico. Puede cometer errores, puede conceder ocasiones, pero mantiene una línea de comportamiento reconocible. Esa coherencia es parte de la realidad a la que alude Arbeloa. No es una superioridad absoluta, es una estabilidad competitiva que, en un campeonato largo, suele marcar la diferencia. Además, el liderato redefine el margen de error. Cuando estás arriba, cada empate se analiza con lupa, cada victoria se celebra con moderación estratégica. El equipo sabe que ahora es referencia. Y esa conciencia modifica la gestión emocional del grupo. No se trata solo de ganar, se trata de sostener la posición. Y sostener es más complejo que alcanzar. En el plano táctico, la realidad también se traduce en ajustes sutiles. El equipo ha encontrado un equilibrio entre verticalidad y control.
No renuncia a la transición rápida cuando detecta espacios, pero tampoco se precipita en ataques desordenados. Esa madurez en la toma de decisiones es síntoma de un colectivo que entiende los tiempos del partido. Y entender los tiempos es una forma de poder. Arbeloa no menciona nombres propios, pero su frase dialoga con todos ellos. Dialoga con el joven que asume responsabilidades sin complejos, con el veterano que administra esfuerzos, con el entrenador que prioriza la calma sobre el espectáculo. Dialoga también con la afición, que tras semanas de debate vuelve a mirar la tabla con una sonrisa contenida. Porque el madridismo, acostumbrado a la exigencia, sabe que el liderato no es meta, es punto de partida. Y en ese punto de partida hay una advertencia implícita. La realidad no garantiza nada, pero marca tendencias. El equipo que lidera con regularidad, que encadena resultados incluso sin desplegar su mejor versión, suele llegar al tramo decisivo con ventaja emocional. Y la emoción, en el deporte de élite, es un recurso estratégico. La frase de Arbeloa funciona entonces como espejo y como mensaje. Es espejo porque refleja una estructura histórica que se repite. Es mensaje porque recuerda que las dinámicas pasajeras no siempre alteran el orden profundo. En un campeonato donde cada jornada parece definitiva, esa perspectiva aporta una dosis de frialdad analítica. La realidad, en definitiva, no es un instante congelado en la clasificación. Es la suma de hábitos, decisiones y cultura competitiva. Y cuando esa suma coloca al Real Madrid en la cima, el debate se transforma. Ya no se discute si puede hacerlo. Se discute cómo y cuánto tiempo podrá sostenerlo. Esa es la diferencia entre aspirar y pertenecer. Por eso, al escuchar Todo vuelve a la realidad, conviene ir más allá de la superficie. No es un simple comentario de celebración. Es una afirmación sobre la naturaleza cíclica del poder en el fútbol español. Es un recordatorio de que, por mucho que cambien los protagonistas, ciertas estructuras tienden a reaparecer. Y mientras esa estructura siga intacta, mientras la cultura competitiva no se diluya, la cima seguirá siendo un territorio familiar para el club blanco. Y mientras esa estructura siga intacta, mientras la cultura competitiva no se diluya, la cima seguirá siendo un territorio familiar para el club blanco. Esa estructura no es una abstracción romántica, es una maquinaria perfectamente engrasada que combina dirección deportiva, gestión económica, lectura táctica y una identidad institucional muy clara. El Real Madrid no compite improvisando. Puede equivocarse, puede tener temporadas menos brillantes, pero rara vez pierde el norte estratégico. Esa continuidad es la base invisible que sostiene el liderato cuando llega. Si observamos con lupa la composición de la plantilla, entendemos mejor esa idea de territorio familiar. No se trata solo de acumular estrellas, sino de encajar perfiles. Hay futbolistas capaces de romper líneas con conducción, otros que sostienen el ritmo con pases seguros, defensores que priorizan el orden sobre la espectacularidad y delanteros que entienden que un gol puede valer media liga. Esa mezcla no es casual. Es una arquitectura pensada para resistir distintos escenarios. En esa arquitectura, la gestión del ego es fundamental. En clubes de esta dimensión, el vestuario puede convertirse en un campo de minas si no se maneja con inteligencia. Sin embargo, el Madrid ha logrado que convivan generaciones y jerarquías sin que el ruido interno trascienda. Los jóvenes saben que su talento es valorado, pero también que la camiseta exige algo más que destellos. Los veteranos entienden que el relevo es inevitable, pero que su experiencia sigue siendo necesaria. Esa convivencia, que desde fuera parece sencilla, es uno de los pilares de la realidad competitiva. El liderato, en este contexto, actúa como validación de un proceso. No es un golpe de fortuna ni una racha aislada. Es la consecuencia de una planificación que asume riesgos calculados. Apostar por juventud en puestos clave implica aceptar errores de aprendizaje, pero también proyectar crecimiento. Y cuando ese crecimiento empieza a traducirse en puntos, el mensaje interno se refuerza. El equipo siente que el camino elegido tiene sentido. Hay también un componente institucional que no conviene subestimar. El Real Madrid es un club acostumbrado a la presión mediática constante. Cada empate genera tertulias, cada derrota abre debates sobre ciclos acabados. Esa exposición permanente podría desestabilizar a cualquier estructura menos sólida. Sin embargo, la entidad ha desarrollado una especie de inmunidad al ruido. No porque lo ignore, sino porque lo relativiza. La realidad, para ellos, no es el titular del lunes, sino la clasificación del domingo. Cuando Arbeloa habla de que todo vuelve a la realidad, está apelando precisamente a esa perspectiva interna. Desde dentro,
La percepción de crisis muchas veces no coincide con la narrativa exterior. Un mal partido no redefine la identidad del equipo. Una semana sin liderato no borra décadas de hegemonía competitiva. Esa diferencia de perspectiva explica por qué el club no suele entrar en pánicos innecesarios. En el terreno táctico, la realidad se traduce en flexibilidad controlada. El Madrid no está encorsetado en un único sistema innegociable. Puede ajustar alturas de presión, modificar la ocupación de espacios o alternar entre posesión larga y transición rápida según lo exija el partido. Esa capacidad de adaptación es una ventaja silenciosa. No necesita anunciar revoluciones porque su estructura ya contempla variantes. Incluso la gestión física forma parte de esa maquinaria. En temporadas largas, la dosificación de esfuerzos es determinante. No se trata de llegar líderes en un momento concreto, sino de sostener rendimiento en el tramo decisivo. Por eso las rotaciones no son caprichosas, son estratégicas. Y cuando el equipo alcanza la cima en plena exigencia competitiva, el mensaje es claro: el plan está funcionando. La realidad también tiene un componente emocional en la grada. El Santiago Bernabéu no es un estadio paciente, pero sí es un estadio que reconoce el carácter. Cuando percibe compromiso y competitividad, responde. Y esa retroalimentación fortalece al equipo. El liderato no solo se celebra, se siente como una restitución del orden natural. Esa conexión entre equipo y afición es otro engranaje de la estructura. No se puede ignorar tampoco el impacto que tienen los rivales directos. Cuando el Madrid vuelve a ser primero, obliga a los demás a redefinir su narrativa. Ya no se trata de aprovechar la debilidad ajena, sino de perseguir a un competidor que se siente cómodo siendo referencia. La presión cambia de dirección. Y en ese cambio, muchos equipos pierden la frescura que mostraban cuando lideraban sin expectativas tan pesadas. La frase de Arbeloa, en ese sentido, funciona como un recordatorio psicológico. No es solo una declaración hacia afuera, es una reafirmación hacia adentro. Es decirle al vestuario que la posición actual no es excepcional, es coherente con la identidad del club. Y cuando un grupo interioriza que su éxito es coherente con su naturaleza, compite con mayor convicción. La realidad, además, incluye una dimensión histórica que pesa incluso cuando no se menciona. Cada jugador que se pone la camiseta blanca sabe que forma parte de una cadena de generaciones que han ganado en escenarios máximos. Esa conciencia no garantiza victorias, pero se impone un estándar. No se compite solo por el presente, se compite por mantener una tradición de excelencia. Y esa tradición se activa con más fuerza cuando el equipo lidera. No es casual que, en estos momentos, el discurso interno tienda a la prudencia. El club sabe que el liderato es una posición provisional en una carrera larga, pero también sabe que estar arriba condiciona el desarrollo del campeonato. Cada jornada que pasa con el Madrid primero refuerza la idea de estabilidad. Y la estabilidad, en un entorno tan volátil como el fútbol moderno, es un activo valiosísimo. Si profundizamos aún más, la realidad a la que alude Arbeloa es también económica y estructural. El club ha sabido modernizarse, invertir en infraestructuras, potenciar su marca global y mantener una salud financiera que le permite competir por talento sin comprometer su futuro. Esa fortaleza fuera del campo se traduce en confianza dentro de él. No es un detalle menor. Los proyectos sólidos suelen tener bases sólidas. El liderato, entonces, no es un accidente aislado. Es la expresión visible de un sistema que funciona en múltiples niveles, desde la dirección hasta el último suplente. Pasando por el cuerpo técnico y la cantera, todos forman parte de una cadena que apunta hacia el mismo objetivo. Esa alineación de intereses y esfuerzos es lo que convierte la cima en un territorio recurrente. Arbeloa resume todo eso en una frase breve, pero detrás hay una estructura compleja. La realidad no es arrogancia, es coherencia entre identidad y rendimiento. Es la constatación de que, cuando las piezas encajan, el club tiende a ocupar el lugar que históricamente ha frecuentado. Y mientras esa coherencia se mantenga, mientras la cultura competitiva siga impregnando cada decisión, el liderato no será una anomalía, sino una consecuencia lógica de su propia naturaleza. Y mientras esa coherencia se mantenga, mientras la cultura competitiva siga impregnando cada decisión, el liderato no será una anomalía, sino una consecuencia lógica de su propia naturaleza. Esa naturaleza no se improvisa en una pretemporada ni se compra en un mercado de fichajes. Se construye durante años, incluso décadas, a través de decisiones que muchas veces no generan titulares inmediatos pero que sostienen el edificio cuando llegan las tormentas. El Real Madrid ha entendido que el éxito sostenido no depende únicamente del talento individual,
sino de una estructura que lo potencie y lo proteja. Por eso, cuando vuelve a ser líder, no parece un golpe de inspiración repentino, sino el resultado de una inercia cuidadosamente cultivada. En el plano deportivo, esa coherencia se refleja en la manera en que el equipo interpreta los partidos grandes y los partidos pequeños. No hay una desconexión evidente entre enfrentarse a un rival directo o a uno de la zona baja. Puede haber matices tácticos, claro, pero la intensidad competitiva se mantiene como norma. Esa regularidad mental es una de las claves que explican por qué el equipo logra sostenerse en la cima cuando otros alternan picos de rendimiento con caídas inesperadas. La cultura competitiva también se transmite en los entrenamientos. No es un concepto etéreo. Se manifiesta en la exigencia diaria, en la forma en que los veteranos corrigen detalles, en la manera en que el cuerpo técnico insiste en la concentración incluso en ejercicios rutinarios. Cuando un club ha normalizado la excelencia, lo extraordinario se convierte en cotidiano. Y esa cotidianeidad del alto nivel es un activo silencioso. Incluso la gestión de los momentos de duda forma parte de esa cultura. Cuando el equipo atravesó fases de irregularidad, no hubo gestos dramáticos desde la dirección. No se filtraron crisis internas ni se escenificaron conflictos públicos. Se trabajó puertas adentro. Esa contención institucional es una señal de madurez. Los clubes que reaccionan con estridencia ante cada tropiezo suelen transmitir inseguridad. El Madrid, en cambio, suele responder con estabilidad. Y esa estabilidad termina reflejándose en la tabla. La coherencia también se aprecia en la planificación a medio y largo plazo. No se trata solo de competir en la temporada actual, sino de garantizar que el proyecto tenga continuidad. La apuesta por jóvenes talentos no es una moda, es una estrategia de renovación progresiva. Integrar a futbolistas con proyección permite mantener la energía competitiva sin perder experiencia. Ese equilibrio generacional es uno de los secretos menos vistosos pero más determinantes de la realidad que describe Arbeloa. Además, el liderazgo en la clasificación refuerza la narrativa interna de pertenencia. Los jugadores no solo compiten por puntos, compiten por estar a la altura de una historia. Cuando el equipo ocupa el primer puesto, esa historia se siente viva, presente, tangible. No es un recuerdo lejano, es una continuidad activa. Esa sensación de formar parte de algo más grande que el partido inmediato genera una motivación particular, distinta a la de un club que busca construir identidad desde cero. Hay también un componente estratégico en cómo el club gestiona su comunicación. El Madrid rara vez entra en debates prolongados que no le benefician. Mantiene un discurso institucional medido, evita alimentar polémicas innecesarias y deja que los resultados hablen. La frase de Arbeloa, aunque contundente, encaja en esa lógica. No es un ataque directo, es una afirmación que se apoya en hechos. Y cuando los hechos respaldan las palabras, el impacto es mayor. La realidad de la que hablamos también incluye la capacidad de adaptación al contexto cambiante del fútbol moderno. Calendarios más cargados, mayor exigencia física, análisis táctico avanzado por parte de los rivales. El club ha sabido modernizarse sin perder identidad. Ha incorporado tecnología en la preparación física, análisis de datos en la toma de decisiones y una gestión médica orientada a maximizar el rendimiento. Esa evolución constante evita que la tradición se convierta en rigidez. En el vestuario, la competencia interna es otro pilar. Nadie tiene el puesto garantizado por decreto. La meritocracia, aunque nunca es absoluta en el fútbol de élite, funciona como incentivo. Cuando un suplente sabe que puede tener minutos y rinde, la intensidad colectiva aumenta. Esa competencia sana eleva el nivel general y permite al entrenador ajustar sin generar fracturas. Y cuando el equipo lidera, esa dinámica se percibe como justa y eficaz.